De la mañana con 12 minutos, seguimos aquí, amigas y amigos, a través de la televisión pública. Como ya lo anunciamos, la ministra coordinadora de la política, Betty Tola, ya se encuentra en nuestros estudios. Estamos apenas a una semana de la posesión del presidente Rafael Correa y es hora también de hacer balances. Vamos a tocar dos temas con la ministra Betty Tola, pero yo quiero iniciar con la calificación que hace usted de su paso por esta cartera, por el Ministerio Coordinador de la Política. Ministra, buenos días. Buenos días. Indudablemente la gestión que hemos tenido en general como Gobierno Nacional y quizás de manera particular en la gestión política, yo diría se expresa de manera importante en dos hechos que yo quisiera señalar. El uno, en una recuperación muy importante del valor de la palabra como nueva forma de hacer la política. Somos un gobierno que cumple con los planteamientos hechos. Y el otro elemento, yo diría, somos un gobierno que dialoga con los distintos sectores. De hecho, el Ministerio Coordinador de la Política tiene como parte de sus funciones un abanico importante de espacios de interacción con distintos sectores. Gobiernos autónomos descentralizados es una de ellas. Otro ámbito de relaciones con todos los movimientos y organizaciones sociales y con la ciudadanía en general. Y otro campo importante de relación tiene que ver con las otras funciones del Estado. Bueno. Y quizás aquí de manera particular la propia relación y diálogo que se mantiene con la Asamblea Nacional. Ahora, dicho esto, sí es importante y dentro de las funciones y a propósito de lo que acaba de mencionar la ministra Betty Tola, yo quiero tocar otro tema en el marco de lo que ha sido una convocatoria para este día domingo a una concentración nacional que se va a cumplir en la ciudad de Quito. Porque es importante tocar el tema de la planificación familiar y sobre todo las políticas que se están abordando en este sentido. Empiezo preguntándole, ministra, ¿cuál es su lectura sobre esta convocatoria que se ha hecho para el domingo? Yo quisiera recordarle a la ciudadanía que ya esto que ha sucedido desde la semana anterior nos pasó durante el proceso de la campaña en el referéndum aprobatorio de la Constitución ecuatoriana. Sectores de la derecha ecuatoriana que siempre se han opuesto a este gobierno, algunos sectores vinculados a esta derecha ecuatoriana de la propia Iglesia, le convocaron al pueblo ecuatoriano a votar no por la Constitución, señalando, diría, dos elementos centrales. Uno, que es una constitución abortista, y dos, que es una constitución que va a atentar a la propiedad privada. Entonces asustaron a la gente diciéndole que si tiene dos viviendas le quitarán una. Es decir, ya hubo un intento en ese momento de manipulación de la conciencia. ¿Eso se quiere hacer con esa concentración? ¿Ecuador se levanta por la defensa de los derechos a la vida, a la familia y la libertad? Yo creo que nuevamente estamos siendo testigos de un nuevo intento de estos sectores de la derecha que se ha opuesto permanentemente a este gobierno a manipular las conciencias de los ecuatorianos. Creo que es importante señalar cuando nos hablan de una oposición reiterada, por ejemplo, a los métodos de planificación familiar. Yo quisiera señalar dos cosas. Una, primero, que el censo, que es una estadística en la que participan todos los ecuatorianos, nos arrojó datos sumamente sorprendentes y graves desde nuestro punto de vista como gobierno. En 10 años, es decir, entre el 2000 y el 2010, que fue el último censo, se incrementó en un 78% los partos de niñas entre 10 y 14 años. Eso demanda de un gobierno responsable la implementación de una política pública que busque prevenir y por tanto disminuir esos índices. De ahí nace la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, que se sintoniza además con la expectativa de la ciudadanía. En el año 2011, el 97% de la población ecuatoriana considera fundamental que exista educación sexual a los jóvenes en todos los establecimientos educativos, sobre métodos anticonceptivos, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre planificación familiar. Y en ese mismo encuesta de SEDATUS, el 88% de la población ecuatoriana señala que está de acuerdo con la utilización de métodos anticonceptivos. Justamente sobre esto último que me acaba de mencionar, ministra, contrapongamos aquí dos conceptos, la planificación familiar por el un lado, pero también la promoción de la promiscuidad, como se dice en esta convocatoria pública que se ha entregado, entiendo también en las iglesias, por ejemplo, en los últimos días. Justamente lo que se está haciendo es una manipulación. Nosotros somos un gobierno que implementa políticas públicas con total responsabilidad. Y señalaba los datos de la opinión ciudadana, porque creo que también la ciudadanía está pendiente y preocupada cómo enfrentar esta situación. Muchos hogares tenemos jóvenes, adolescentes
que tienen un embarazo adolescente. Y estamos interesados como padres y madres de familia que se enfrente a esta situación no solamente de manera particular, sino como políticas gubernamentales. Y creo que ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo. Entonces, nuevamente este intento de manipulación, yo espero, porque la ciudadanía ha dado muestras de madurez de cómo enfrenta este tipo de temas. Me parece que la ciudadanía va a responder como todos esperamos, garantizando y yo diría sobre todo en la búsqueda de garantía de sus derechos. Son al menos 14 organizaciones e instituciones que están involucradas en esta convocatoria pública de acuerdo a este documento o a esta convocatoria que se ha hecho. Repetimos, pero sí le voy a pedir a nuestro productor Rodrigo Valladares que nos ponga en pantalla una noticia que está publicada por la propia agencia Andes en la que la Iglesia Católica a través de la conferencia episcopal se ha desmarcado de alguna manera, no sé si la podemos poner en pantalla, allí lo tenemos. La Iglesia Católica del Ecuador rechaza rotundamente un supuesto apoyo al movimiento 14 millones publicado el día de hoy por la agencia Andes. ¿Cómo mira esto, ministra? Creo que es importante que las entidades de la Iglesia Católica puedan expresar, porque paradójicamente justamente en esta volante de esta organización 14 millones se incorpora el logotipo de la conferencia episcopal. Entonces, qué bueno, saludamos esa aclaración y sobre todo esta voluntad, esperemos, de no manipular las conciencias de los ecuatorianos. ¿Cómo trabajar con mayor ahínco en campañas educativas para los jóvenes, ministra? La estrategia nacional de planificación familiar incorpora varias dimensiones, porque prevenir el embarazo adolescente no es solamente corresponde a una u otra entidad o a una otra política. Se articula la educación sexual en los establecimientos educativos, se articula el acceso a métodos anticonceptivos, la información y educación sobre cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos, y sobre todo permanentes campañas educativas que permitan un ejercicio responsable de la sexualidad. Finalizo con esto, ministra Tola. A propósito de esta convocatoria, de esta volante que está circulando, artículo 29, del que se cita, los padres tienen el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde a sus principios y valores. También, ¿cómo lograr esto? Mire, yo creo que la sociedad ecuatoriana hemos ido madurando enormemente sobre esto. Hace días, revisando las estadísticas, nos encontrábamos con que en una encuesta de la misma manera se señala que tan solo el 5% de los adolescentes reciben información sobre sexualidad de sus padres. Entonces, si es que no existe una política educativa en términos de todo el sistema de educación formal que imparta educación sexual, el acceso de los jóvenes y de los adolescentes a la información sobre sexualidad está en todas las redes. Entonces creo que lo mejor que podemos tener es un sistema organizado, ordenado. Entonces desde esa perspectiva coadyuva el sistema educativo con el esfuerzo que hacemos padres y madres en la educación adecuada de nuestros hijos. Ministra, muchísimas gracias. Ha sido la ministra Betty Tola aquí en la televisión pública, 7 de la mañana con 20 minutos. Nueva pausa, ya volvemos.